Buenas noches a todos, buenas tardes también. Bueno, hoy vamos a tener una charla que la va a dar el doctor Rosell, al cual yo le estimo mucho y la verdad que es un orgullo para mí presentarlo en la asociación. Y bueno, como parte de su carrera, él es neumonólogo intervencionista de hace más de 20 años. Fue discípulo del doctor Pablo Díaz en el Hospital Belviche, introdujo en España la técnica de Lewis, la autofluorescencia, las válvulas y la navegación no electromagnética, y fue organizador del tercer Congreso Europeo de Broncología y Neumonología Intervencionista, y actualmente ocupa el cargo de director de clínico de la Dirección Clínica del Área de Tórax y de Neumonología en el Hospital Germán Streins Pujol de Barcelona. Y bueno, hoy lo invitamos a dar una charla sobre stents. Muy bien, gracias Florencia por esa invitación e introducción. Gracias a la Asociación Argentina de Broncología por esta invitación y poder compartir con vosotros un par de charlas que he dado en dos escenarios y con ámbitos diferentes. La primera es más de ámbito práctico y tuve la oportunidad de charlar, de darla en el quinto congreso en el año 19, antes de la pandemia, y se llama, pues eso, colocar un stent o no colocar stent. Esta es la cuestión. Y un poco pues haré una reflexión muy basada en la experiencia de todos esos años, en la cual pues contemplo pues todos los escenarios posibles que uno tiene que tener en mente a la hora de poner un stent, ¿no? Eso, cómo es el paciente, cómo estamos en el hospital, los colegas, pues bueno, haré una visión holística. Y la segunda parte, que es la charla que recién di en el Mundial de Broncología en Marsella, pues un poco hablará de los stents activados farmacológicamente, un aspecto que es consecuencia de mi día a día, pues tras ver que hay una serie de complicaciones que se pueden resolver y un poco pues comentar, explicar y compartir con vosotros esta experiencia. El primer concepto es que los stents, cuando aparecieron, pues ya tuvieron un impacto interesante, significativo en lo que es la mortalidad y la calidad de vida. Una cosa, me había llevado al sueldo. Tener estudios comparativos es algo que éticamente es muy costoso e imposible, y lo más recientemente que tenemos es este artículo de Grigoris Stratakos, en el cual pues comparaba dos grupos de pacientes, unos en los cuales por razones diversas no se hacía intervención, como endoscopia rígida láser y stent, y el otro grupo control, y como veis pues había una diferencia en la supervivencia de 5 meses. Por lo tanto, los que recibían tratamiento pues sí que tenían ventaja sobre los que no. Y en parte se entiende cuando tenemos una tumoración que, aunque sea de pues, 1,5 centímetros, 2, está en una mala situación, eso comporta pues distintas consecuencias, ¿no? Eso lo solucionamos fácilmente con un stent, con lo cual lo que hacemos hasta cierto punto es volver atrás en la historia natural del paciente y darle tiempo para que pueda recibir su tratamiento, en el caso que pueda recibir quimio-radio. Esta es otra manera de ver el impacto. O sea, los pacientes que tenían una obstrucción de la vía aérea principal y fueron tratados con un stent, pues tuvieron la misma supervivencia de los que no tenían afectación de la vía principal. Por lo tanto, lo que hacemos es le recuperamos su capacidad, le recuperamos tiempo, y los pacientes, como digo, pues tienen un beneficio claro en supervivencia. No tan siquiera en eso, sino también en calidad de vida. Esta es un artículo interesante en el cual pues miran el cambio de 1 a 1 mes en cuanto a fatiga, disnea y calidad global, y vemos cómo a lo largo del tiempo los pacientes pues tienen mejor calidad de vida
y menos fatiga. Por lo tanto, hay un impacto en la supervivencia, pero también en la calidad de vida. De todas maneras, los stents tienen complicaciones y aquí, de alguna manera, expusimos en el Congreso Mundial de Cáncer el compendio de complicaciones que aparecen a lo largo de los días, y eso desde mucostasis, granulación, migración y para las metálicas pues la perforación. Y vemos que a lo largo de los días pues se van acumulando las complicaciones. No tan siquiera eso, sino que también calculamos la cantidad de complicaciones. Y había grupo de 1 y 2 y 3 complicaciones. Por lo tanto, colocar un stent representa mejoría en supervivencia, en calidad de vida, pero sabemos que vamos a tener que resolver una serie de complicaciones y que no es tan siquiera una, sino que habitualmente acaban siendo 3 en el mismo paciente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando nos planteamos si colocar un stent o no, pues pueden haber distintas respuestas. Pues no lo voy a poner, no estoy seguro y sí lo voy a colocar. Y un poco ahora plantear los escenarios de estas respuestas, ¿no? Si uno decide no colocar un stent, pues hay que preguntarse por qué, o hay que dar explicaciones al paciente. Usted pues no puede porque ahora está descoagulado, tiene una cardiopatía muy grave, etc. Hay que también a veces decir muchas veces al oncólogo que nos manda el paciente, por favor, hágase algo porque el paciente tal, y a veces el paciente está muy pasado y no hay que hacer nada. A veces puedes incluso ir al comité ético, o puede haber incluso pacientes que pues yo quiero que me pongan eso y si no me está usted pues privando un derecho, bla. Por lo tanto, tenemos que saber dar respuesta a estas 4 preguntas. Ya sabéis que llega un momento en que lo difícil es decir que no. Cuando haces tratamientos de tipo paliativos, es muy difícil. Dices, no, lo intentamos y tal, pero veremos que hay situaciones en las cuales no hay que meterse. Por lo tanto, saber decir que no y saberlo explicar es fundamental. Si uno no está seguro, pues tienes 2 opciones. Uno es revalorar pues, en el tiempo con más exploraciones, o bien ser humildes y pedir una segunda opinión. O sea, antes que nada, el paciente va delante de nuestro orgullo. Por lo tanto, si uno tiene dudas, pues o acumula más información o bien lo pregunta y nada más. Y cuando es que sí, pues bueno, prácticamente al final es en tu hospital o en el mío, pero en principio cuando hay que colocarlo, hay que colocarlo. Si es un paciente que es de otro hospital, pues depende de las circunstancias, pues se pueden buscar alternativas de traslados, pero una vez que sí, pues hay que hacerlo. Vamos a comentar aquí pues distintos factores los cuales tenemos que pensar a la hora de colocar un stent. El primero es lo que refiere al paciente. El segundo es lo que refiere al neumólogo y al equipo. Y el tercer bloque son los otros. Por lo tanto, es el paciente, yo y los otros. Y vamos a pues, comentar aspectos de cada uno. El paciente hemos dividido en 2 escenarios, el mejor escenario y el peor escenario. Muchas veces nos encontramos entre medio, pero ¿cuál es el mejor escenario? Pues bueno, tenemos un paciente que está estable, que no viene de urgencias, que solo tiene disnea al esfuerzo, no tiene fiebre y tiene un performance status, pues correcto, 1-2. La otra situación es a la inversa, ¿no? Paciente que está necesitando oxígeno, incluso que está intubado y tiene fiebre. A veces ya sabéis que una neumonitis obstructiva es motivo para hacer la desobstrucción, no para parar el procedimiento, y pacientes con un performance status bajo. Por lo tanto, esas son 2 situaciones. Pues para empezar, es lo que te gusta. Si estás pues ducho en la técnica, pues puedes coger situaciones más complicadas. Otra valoración del paciente, pues si el paciente tiene una supervivencia estimada de más de 2 meses, pues el esfuerzo que representa, el coste, vale la pena. Si es un paciente que está al final, pues eso hay que mejor pararlo. Es verdad que actualmente las nuevas terapias, como ejemplo la inmunoterapia, ha cambiado muchísimo eso, con lo cual a veces, aunque el paciente
esté aparentemente muy mal, si se puede pues, asegurar que tiene una mutación o expresa PDL1, pues luego hay que darse ese tiempo. Por lo tanto, de todas maneras, aquí lo importante es saber que si el paciente tiene recorrido o no. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar una anestesia general, una broncoescopia rígida y técnicas ablativas, con lo cual pues hay una serie de condiciones que eso pues gustan más o gustan menos. Si tenemos un paciente que es joven, que no tiene ninguna alteración analítica o cardiológica y el paciente de entrada está en un basal de 90, pues bien, pero en cambio si tenemos pacientes en mal estado general, sobre todo eso es lo peor, alteración de la coagulación o si hay insuficiencia renal, pues eso son situaciones complicadas. Aquí insisto que un paciente intubado, un paciente de recién diagnóstico neodetraquea que se para, si es un paciente que tiene capacidad de seguir adelante porque no tiene metástasis, pues este paciente se intuba y luego se reseca. Intubar a un paciente que está intubado es muy fácil. Lo que pasa es que es verdad que los intensivistas pues, son muy reacios y hay que explicarles que eso es una cosa reversible. En relación a la enfermedad, hombre, si tenemos un paciente de debut, eso es lo mejor. Sabemos que el éxito en un debut casi siempre está rozando pues, un 95%, si está bien escogido es sencillo. Y sobre todo si tiene otras opciones de tratamiento, ¿no? Es un paciente que no está de bajada, sino que está de subida en su enfermedad. En cambio, en un paciente que ha tenido una primera recurrencia y no hay más tratamientos, pues aquí es la situación que si es una enfermedad que no tiene más recorrido, pues realmente hay que considerarlo. Y finalmente, deseable que el paciente sepa qué es lo que vamos a hacer con él, básicamente porque una prótesis conlleva siempre un seguimiento y representa pues broncoscopias, a veces una urgencia, y eso hay que explicarlo y el paciente debe estar de acuerdo. Eso sería la situación ideal, pues bueno, el paciente joven, inicial, tratamiento y está de acuerdo. El otro es paciente que está pues mal, que a lo mejor le queda poquito, que está entubado y está diseminado, pues eso serían los casos en los cuales pues seguro que de entrada vamos a decir que no. Es interesante ese estudio en el cual indica que tenemos que escoger bien en qué momento hacemos el tratamiento. Si hacemos un tratamiento en una situación que el paciente no tiene disnea, que estamos haciendo un sobretratamiento, estamos pues, metiendo el paciente a quirófano, estamos pues, colocando una prótesis que en ese momento a lo mejor necesita. Si nos pasamos, el beneficio tampoco es muy bueno. Por lo tanto, hay que saber escoger en aquellos pacientes en el cual hay síntomas, hay progresión y que nuestra acción va a tener una repercusión. En cuanto al tumor, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hemos hablado del paciente, pero al final ahora también vamos a ver del tumor. Lo fundamental es que no haya luces distales libres sin estar afectadas. Eso es fundamental. Si tenemos una obstrucción, entramos con el flexible y vemos que todo está infiltrado, pues se acaba el procedimiento. Cualquier cosa que hagamos con stent siempre es comunicar parte sana con parte sana. Nunca vamos a dejar una parte afectada después del stent. La otra consideración del tumor es el grado. Pues 50% es lo que se considera como mínimo y 80%, pues eso te da seguridad por si tienes que mirar pues a través, si hay que hacer una limpieza de sangre o coágulos. En cambio, pues si está menos del 50% y es un paciente que no está optimizado, pues en principio no es una buena indicación. Cuando está del todo, más de 85% del todo tapado, pues puede ser difícil de entrada, porque solamente primero hay que abrir un poco, oxigenar, limpiar y a veces pues eso tarda un poco más de tiempo. En cuanto a la longitud del tumor, si es menos de 2, suele ser fácil de resecar y las posibilidades de perderse cuando haces la resección con el rígido son menores. Cuando es más de 2, pues un poco más difícil ver a través, no dirigir mal el broncoscopio rígido, tener algún tipo de
de laceración, pues bueno, para empezar, lo que idealmente nos gusta son ese tipo. Si es un tumor cónico o la situación es cónica, es difícil, sobre todo si luego hay que colocar pues, un stent. Si es algo que podemos resecar y está bien antes y después, eso es lo ideal. Otras consideraciones es dónde está el tumor. Un poco para recordar, cuando entramos con el rígido, hay una parte que es para mí la más difícil de todas, es cuando haces la resección, que siempre se hace a ciegas y que siempre tienes que tener luz libre a posteriori, para tal manera que tú resecas y te quedas ahí, ¿no? Haces un poco de coagulación con la presión y luego ya te retiras y sacas. Pues cuando estás a mitad de las grandes luces, pues está bien. Cuando son distales, pues eso es más difícil, porque la resección al final te vas a encontrar con otro espolón y pues eso dificulta un poco la resección y luego la colocación de un stent. Bueno, si tenemos una obstrucción que es extrínseca, pues es más fácil, y cuando hay pues después de la resección hay compresión, pues es un pelín más complicado. Otra, también directamente con el tumor, es la base. Si tenemos una base corta o pediculada, pues con la resección es fácil. Cuando es todo afectado, pues bueno, pulir todo aquello a veces pues requiere más tiempo y tienes más superficie que puede sangrar. Y otra cosa que siempre hemos de tener en cuenta es la radiografía y el TAC. Sobre todo si tenemos pues, un TAC que hace menos de un mes, vemos que el tumor es pequeño, porque a veces tú endoscópicamente ves una tumoración, pues la punta de un iceberg, ¿no? Tienes que saber qué es lo que hay detrás. Sobre todo, recordar que si una telectasia más de un mes, pues seguramente la recuperación será muy difícil, y ver que el resto del parénquima es normal. Eso es la situación ideal que siempre hay que ver en un TAC. Si lo que vemos es una punta de iceberg o hay una telectasia que hace más de un mes, sabemos que, por ejemplo, la recuperación de ese pulmón será muy difícil. O bien, si el resto del pulmón pues, está afectado. Sabemos que la recuperación puede ser también diferente, sobre todo, por ejemplo, si hay gérmenes, pues es fácil que más rápidamente la prótesis se colonice. Ahora vamos a pasar al conocimiento. Hemos hablado del paciente, hemos hablado del tumor, ahora vamos a hablar de nosotros. Pues hay distintas recomendaciones. Las numéricas son las que podemos encontrar en esa acreditación americana, las europeas son un poco más laxas, en lo cual hablan de números. Ya sabemos que los números no siempre acompañan, porque hay que ver la calidad y los resultados. Pero como una medida así fácil, pues hombre, pues tienes que haber intubado y hecho alguna resección pues hasta 50 y 20 stents. Hombre, eso significa a veces, pues depende de la cantidad de actividad que haya, pues eso se puede hacer entre 6 meses y un año. En Belviche, que pues hacíamos unas 200 broncoscopias rígidas al año y poníamos entre 30 y 40, pues en unos fellowships de un año, en el cual tienes tiempo de ver, observar y luego pues actuar de forma tutorizada. En cuanto al equipo, por tanto hemos hablado del paciente, hemos hablado de los stents, hemos hablado de nuestra experiencia y del equipo. ¿Cuál es lo ideal? Pues bueno, tener distintos tipos de stents en tu hospital, tanto rectos como bifurcados, tanto metálicos como de silicona pura. Esta sería un poco las distintas formas. Esa fue la original, luego vieron las metálicas, pues un poco heredadas del vascular, y luego tenemos esas que son las metálicas totalmente recubiertas y que sin darnos cuenta pues vamos colocando con mucha asiduidad. De hecho, y eso lo comentamos también en Marsella con Hervé Dutot, la meca de las prótesis de silicona, pues vas viendo que hay situaciones que realmente es mucho más fácil colocar una Ultraflex o una Leufen, que es la que colocamos nosotros,
que una de silicona. Básicamente, cuando estás hablando de bronquios, cuando es una estenosis cónica, pues, o cuando la luz es muy estrecha, pues hay una serie de situaciones que es mejor colocar una metálica autoexpandible. A grosso modo, pues esas serían las diferencias. Sabemos que una silicona habitualmente tiene 1,5, las de Ni son de 1, pero en general es 1,5. Eso significa una diferencia de diámetro sustancial. Recordaos que el área depende del cuadrado del radio, con lo cual os podéis imaginar, ¿no? La de silicona la hacemos a ciegas, ¿no? Que tú entras con el deployer y lo sacas y sale la prótesis y luego tienes que entrar y recolocar. En cambio, algo que realmente pues, a mí personalmente me gusta mucho es que pues, las metálicas las utilizamos con control fluoroscópico y realmente pues, todo es muy, muy fino, ¿no? Aquí no podemos colocar en estenosis cónicas, aquí sí. La de silicona no está precargada, a veces es difícil cargarlas, necesitas fuerza, pues, y en el mundo de la neumología intervencionista pues hay más mujeres y a veces hay una cuestión de fuerza que hace difícil esa parte. En cambio, las de silicona es abrir y colocar, ¿no? Las estenosis en Ni, que son muy rígidas, pues claro, si todo está muy simétrico, perfecto, pero si es asimétrico o simplemente todo extrínseco, pues mejor estas. Y luego, eso sí es verdad que las de metálicas tienen un poco más de granuloma, básicamente, porque las Leufen que utilizamos nosotros es un monofilamento y cuando con la tos o así, pues se achafa, pues a la vez se alarga un poco. O sea, a ver si lo hago bien, cuando se chafa, se alarga, ¿vale? Con lo cual, pues eso hace que haya más granulomas. En cuanto a grosor, en cuanto a los broncoscopios, pues hay que tener un poco de variedad y lo que habéis visto que no ha cambiado lo que ha cambiado justamente es la cámara. Aquí se hacía directo, aquí también directo, pues aquí hubo una cámara, con lo cual ya se puede pues, compartir con el resto. Y tener la fluoroscopia. La fluoroscopia es para mí un elemento muy importante en las unidades de neumología intervencionista, no tan siquiera para las metálicas, sino por el tema de navegación, pues ahora que estamos trabajando en el tema de nódulo pulmonar. Para tratar pues, tumor, básicamente una parte es para coagular, que eso sí que el láser, al no ser de contacto, pues permite trabajar más rápido, o si no, electrocauterio. Y sé que siempre hay que tener toda una serie de técnicas para hacer la resección. Podemos hacer una resección simplemente con el extremo del broncoscopio, con las pinzas rígidas, con las criosondas o incluso a veces, si es una metástasis que se sueltan rápido, pues simplemente con los catéteres de succión directamente. Hay que tener también capacidad de dilatar situaciones. Podemos dilatar de forma secuencial con broncoscopios o los balones de alta presión, como los de Boston Scientific, que aparte te dan pues, a cada número de atmósferas 1 milímetro de diferencia, con lo cual tú puedes asegurar exactamente qué es lo que quieres dilatar. Hay que tener también Fogartis por si hay sangrado. Aquí sí que también comentar que tras la introducción de las criobiopsias que utilizamos siempre los Fogartis, en algunos casos de resección que sangra mucho, a veces pues hemos hecho la resección y hemos colocado luego un Fogarty y hemos retirado el broncoscopio y hemos dejado el Fogarty. O sea, a veces técnicas de otras partes de la neumología intervencionistas pueden servir y aquí sí que hemos cambiado un poco para los sangrados de vía aérea principal. Vale, eso sería la mesa y la fluoroscopia. La otra parte es el equipo. Hemos hablado de nosotros, cómo estamos deformados, qué es lo que necesitamos de herramientas, pero sobre todo hay que pensar en equipo. Necesitamos un anestesiólogo que sepa
tratar ese tipo de pacientes. Sabemos que con la broncoscopia rígida es todo abierto, con lo cual hay que buscar el punto exacto. Enfermería tiene que estar especializada y lo ideal, pensando que hay que siempre traspasar el conocimiento, pues tener alguien en lo cual pues, sea un residente, un fellow, con lo cual tu día a día puede ir traspasándose y el conocimiento no se acabe con la persona. Y todo lo que sean auxiliares, más allá bueno, hay que tener, perdón, la información del seguimiento como calidad. Tenemos que saber por qué el paciente vaya mal, por qué ha recidivado, por qué se ha migrado. Todo lo que sea el feedback lo necesitamos para todas las especialidades, ¿no? Con lo cual, ya veis, cuando vas a tomar una decisión de si poner un stent o no, tienes que estar valorando en el mismo momento pues muchas cosas y a veces eso pues lo tienes durante pues unos pocos minutos, ¿no? Tienes que pensar si lo sé hacer, si no, tengo el equipamiento, cómo está el paciente, qué sé de él, tengo el TAC. Bueno, con todo eso, que ahora he intentado explicar de forma disecada, es la que con los años pues acabas incorporando. Vale, pues nada, esa sería la primera parte. Un poco más de explicación de la experiencia y las cosas que hemos utilizado. Eso es la receta que hemos utilizado, no es ni mucho menos universal y cada centro pues se adapta a lo que tiene, ¿eh? Si te parece, Florencia, abramos, o si no sé si hay preguntas de esa primera parte. No, Doc, no hay No preguntas hay de los... preguntas. No, lo que yo le quería consultar, aprovechando ese cuadro comparativo que usted había hecho respecto a las prótesis de silicona versus las autoexpansibles, es cómo manejan el tema de, digamos, si la colocación de las autoexpansibles tienen alguna dificultad en que solo tengan una posibilidad de poder colocarlas, en cambio las de silicona tienen esa alternativa de que si uno las queda mal ubicadas las puede sacar y volver a colocar. ¿Cómo manejan esa situación? Digamos, ¿es frecuente que una Ultraflex uno la quiera colocar y quede en una posición que no es adecuada, por ejemplo? A ver, lo que nos ha ocurrido más frecuentemente en las Leufen, en las cuales al ser monofilamento pues a veces son un poco más largas, cuando se estrechan es que a veces son un poco más largas de lo que tú has calculado. Eso sí que nos ha pasado, con lo cual eso es un error de medición y he hablado con la compañía para que tengan como una regla, porque no es lineal la relación entre compresión y elongación, para que tú sepas cuál es tu margen de error, ¿eh? Cuando está comprimida tiene una longitud, cuando se descomprime se reduce y muchas veces se puede quedar entre medio. Pues aquí sí que cuando te equivocas de longitud hay que sacarla y cambiar. No es como las de silicona que puedes cortarlas. Eso sería un tema. Si la cuestión es que no se ha colocado y no la puede retirar, perdón, y la quiere retirar, sí que a veces le hemos sacado, le hemos puesto dentro del rígido y luego hemos empujado por dentro y la hemos sacado. Bien. La verdad es que nos pasa pocas veces. El error es o por longitud y como que las medidas son distintas a la hora de escoger las de silicona y las de metálicas. A veces la transición de números, ¿no? Pues mejor vas a colocar una 12 de silicona, pero para las metálicas que necesitan más expansión, pues es un 14. Puedes a lo mejor equivocarte con la medida. Pero dicho eso, insisto, en algunos casos la hemos sacado como si fuese una rígida, la hemos colocado dentro y la hemos vuelto a colocar. O sea, no ha habido problema. Bien, gracias. Doc, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted nombra todo lo que hay que tener en quirófano para poder trabajar, ¿tiene que haber absolutamente todos los equipos o podemos, de lo que nombró, láser, crío,
podemos tener algunos de esos y poder manejarnos tranquilamente, digamos, no con todo el equipamiento, porque en algunos lugares no hay, sino con qué mínimas cosas tenemos que contar. Vale, eso es verdad, esa es la lista que hemos hecho con los años, pero que al principio pues empiezas por lo que empiezas, ¿no? A ver, el tema de los stents, habitualmente tienes que tener básicamente 3 medidas. Actualmente los rígidos de Dumont ya no se venden, son los de Hervé, y tienes que tener pues un par de traqueales y un par o 3 de bronquiales, porque eso sí que es necesario. También es una inversión que son como los forceps. Compras un equipo y te dura siempre, ¿no? En cuanto a lo que son, pues tener un broncoscopio flexible con un canal terapéutico, pues sí, nosotros a veces hemos tirado con el diagnóstico, pero tener un canal terapéutico es realmente cuando te sangra necesitas eso. Que puedes utilizar tu flexible normal y tener una buena succión, aquí lo puedes resolver. Por tanto, es ideal, pero puedes utilizar el tuyo habitualmente. Pero tienes un flexible, lo tienes que tener. En cuanto a coagulación, es verdad, tenemos aquí una diferencia en precio. A ver, yo nunca he resecado sin haber hecho fotocoagulación. Es verdad que se puede hacer, pero bueno, a veces lo que se produce sangrado representa pues una pérdida de tiempo, que necesita mucho tiempo de luego para coagular, ¿no? Para que se coagule solo. Aquí las opciones de electrocauterio serían pues un poco más baratas, sobre todo actualmente, que eso sí que es algo que me duele. Hay algunas compañías que solo permiten un solo uso de la fibra. Bueno, eso lo estamos también en las nuevas RB2, son fibras desechables, con lo cual eso tiene la sensación de ser pues un poco cliente cautivo, ¿no? Y eso sí, hay que decir que a veces te condiciona. Si fuese reusable, pues a veces harías láser, y si tienes que pensar que tienes que gastarte pues, 300 euros con una sonda de láser, pues a veces es, pues bueno, pues voy a mirar qué, ¿no? O sea que es verdad que eso condiciona. Para resecar, aquí he puesto yo la criosonda, porque a veces pues, cuando está muy arriba y no puedes resecar, pues va sacando con la criosonda. Por eso que decía, ahora las criosondas son de un solo uso y realmente son caras. Pero para situaciones más distales te permite cubrir. Puedes decir también limitar tu actuación, ¿eh? Es decir, no, pues yo solo hago central, ¿no? Y por lo tanto eso no lo haces. O sea, ¿es obligatorio? No. Para dilatar, pues aquí sí que los balones va bien porque te dan una fuerza radial controlada, pero con el conjunto de rígidos puedes ir pasando y te puedes esticar. O sea, eso te lo podrías ahorrar, ¿no? Los Fogartis, yo pienso que hay que tenerlos. Y eso sí que el coste es asumible, ¿eh? Y bueno, la fluoroscopia, pues bueno, eso se puede pedir prestado y bueno, es lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? Pedir la prestada de otros endoscopistas o tal, ¿no? O sea que eso sería lo que nosotros utilizamos en el estándar. Seguramente en Alemania es otro estándar y sí que hay cosas que se pueden obviar y empezar, un poco sería ajustar a las indicaciones a lo que tienes y a lo que sabes, ¿no? O sea, un poco es ser honrado con uno mismo. Es decir, a ver, yo tengo eso y puedo hacer eso. Pues lo demás o lo derivo o lo explico al paciente, a la familia. Oye, pues mira, para hacer eso necesito eso, no lo tengo, o pues no tengo suficiente experiencia, ¿eh? Por lo tanto, lo que hacer es siempre es acomodar las indicaciones a tu equipo y a tu conocimiento, ¿vale? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Los balones ¿qué presión le usan en el balón? Porque los balones
yo uso de hemodinamia habitualmente y soportan mucha presión, pero yo nunca uso las 10 atmósferas que soporta el balón, yo uso 4 atmósferas habitualmente, no más que eso. No sé qué tiene para decirme eso. Sí, habitualmente los de Boston tienen esa escala que hay 3 medidas y la mínima empieza a 3 atmósferas, pero si quieres ir, pues yo qué sé, pues de 8 a 12 milímetros, la de 12 milímetros a lo mejor necesitas 9 o 10 atmósferas. Es decir que según la fuerza que tú quieras ejercer, con 3, y depende del balón, pues es suficiente. Con menos, no he visto ninguna escala que utilice menos. Y por ejemplo, para hacer la Arquímedes, que hacemos tenemos que abrir un bronquio, pues aquí utilizamos balones pequeñitos, como los de cardiología, y ponemos 10 atmósferas para abrir bien, ¿no? O sea, yo diría menos de 3 no, y lo demás, pues depende del diámetro que quieras y la rigidez también de la estenosis. Esta es la charla que di recientemente en el Mundial de Broncología y que explora, pues era una mesa pues, en las cuales pues, se habló de biodegradables y de 3D y pues a mí se me encargó la de los stents activos. Esta es la imagen que mejor refleja lo que es un stent, ¿no? Pues tienes una parte de mejoría de supervivencia, calidad de vida, y la otra pues es todo lo que representan las complicaciones, ¿no? Las complicaciones, las más frecuentes son la colonización y los tapones de moco. Esos son expresados en porcentajes, en frecuencia. Ese es un artículo de Timburgo del 16. El segundo sería el tejido de granulación, básicamente por impacto repetido y crecimiento. Luego habría la migración y para las metálicas pues podemos tener ruptura o bien de la silicona o ruptura del metal, que eso es menos. Nuestra contribución en esta parte pues fue compilar un comparativo, que es el único que existe en la literatura, de dos stents, el Dumont como es el estándar y el Aerostent que es el de Leuven, en el cual pues buscamos dos grupos muy similares y les comparamos las complicaciones y las expresamos como incidencia acumulativa. Por lo tanto, mirábamos la frecuencia en que iban apareciendo a lo largo del tiempo. Vemos que tener secreción y moco es lo habitual. Aquí sí hay una diferencia. Primero las metálicas tuvieron un poco más y luego al final se juntan, pero sí que hay una pequeña diferencia estadísticamente significativa. ¿Eso qué expresa? Pues bueno, que al final pues ese estudio, perdón, que eso tenía que decirlo, fue realizado con controles broncoscópicos seguidos, que es el estándar que tenemos actualmente para ese tipo de stents. Y íbamos viendo y hacíamos fotos. Y en la parte de colonización, pues vemos que son 75-80 acaban colonizándose. Pues, por lo tanto, es la más frecuente y la que más rápidamente se instaura. Otros serían los granulomas. Así que no hay diferencias, aunque al principio las hubo, o nuestra experiencia era con las Leuven, en el comparativo realmente eso no apareció. Y vemos que hay menos velocidad de aparición y que al final pues el 50% acaban teniendo pues algún tipo de granuloma. Por tanto, fijaos, aquí tenemos casi el 80% acaban teniendo mucosistasis y aquí la mitad. Y en cuanto a lo que es la migración, pues eso es en menos frecuencia, pero a lo largo de los meses también va ocurriendo. Cuando hablamos de complicaciones, también tenemos que hablar de por qué, al menos en las benignas, tenemos recurrencia. Nosotros con las prótesis lo que hacemos es una contención mecánica y simplemente esperamos que el tejido, mientras eso está ahí, como si fuese una fractura, la inyestas, pues esperas que eso se recomponga, ¿no? Y tú sacas la prótesis y esperas que eso se ponga bien. Pero a diferencia
de los huesos, aquí vemos que muchas veces acaba recidivando. Es un estudio interesante de Lille, de cuando estaba Hugo Marquet, y pues vieron pues, en las estenosis sencillas, pues hay recurrencia, lo que hacías, recurrencia, lo que hacías, y tercera recurrencia, ¿no? Y eso representa que la mitad de las estenosis tenían recurrencia. Si vamos a las complejas, pues aquí también mira si lo operas o no lo operas, y si no le pones el stent, y luego vemos recurrencias. Y la recurrencia en este caso es mucho superior, está por encima del 80%. Por lo tanto, eso es una complicación, bueno, es una inefectividad con la cual tenemos que también dar respuesta. Por lo tanto, tenemos dos situaciones que el stent no es ideal, ¿no? Que es las complicaciones y la efectividad, al menos en las benignas. Bueno, es un poco, viene dado porque estamos hablando de la primera generación de stents, que eran pues, tubulares, en cambio ahora la tendencia hacia donde vamos es a anatomías complejas, y para eso necesitaremos la impresión 3D o bien algunos nuevos biomateriales. Y la segunda característica de la primera generación de stents es que solamente teníamos como actividad o como acción la fuerza radial. En cambio, pues los stents activados farmacológicamente pues, hacen pues, una salida de moléculas que pueden hacer tratamientos locales. Si tenemos que pensar qué es lo que pueden hacer nuestros stents activados farmacológicamente, pues bueno, lo primero sería, pues vamos a intentar parar las complicaciones, vamos a intentar mitigarlas. Entonces sería, por un lado, intentar controlar el biofilm, la colonización y la infección, y la segunda parte sería el granuloma. Y si tenemos la opción de alguna manera, que nuestros stents también tengan acción curativa. Eso significa, pues, evitar recurrencias en las benignas. Eso sería, por un lado, lo habitual, que serían las estenosis, y la otra, ¿por qué no?, pensar en la fístula benigna. ¿Qué es un stent activado farmacológicamente? Pues sabemos que tiene una plataforma que puede ser metálica o polimérica, puede ser permanente o biodegradable. Eso de aquí sería la plataforma, y por encima tenemos el drug carrier, que habitualmente son polímeros, que puede ser una capa o varias, que sería toda esta esponja de aquí, en las cuales podemos colocar distintos fármacos. Los fármacos son de muchas familias diferentes, con lo cual veremos que al final bueno, tenemos una farmacopea y tenemos que dirigir el fármaco a una acción concreta. Por tanto, tenemos que acabar sabiendo de biología molecular. Tenemos distintas familias: los antiproliferativos, que sería un grupo pues, de los antineoplásicos, los inmunosupresores de la familia Limus, la DEXA, los anticuerpos, antibióticos, y luego un grupo que serían no fármacos, que serían la plata y la arsénica, como veremos a continuación. Si queremos controlar la colonización, aunque es la más frecuente, curiosamente en la literatura hay poca cosa. En cambio, en el día a día vemos, por ejemplo, que la plata está muy presente. Tenemos plata en prendas de vestir, en tiritas, en pues, desodorantes, porque sabemos que la plata es antibacteriana. E incluso hay la compañía BART que hizo tubos, y se pueden comprar, endotraqueales, en los cuales tienen una capa de plata, y en su momento pues, los estudios comprobaron que las neumonías asociadas al ventilador disminuían ostensiblemente. Nosotros trabajamos con unos químicos en Barcelona, y lo primero que nos planteamos es pues, cómo vamos a hacer que la plata se active y se pegue con una nanocapa, una estructurada de plata. Y bueno, eso tenemos una patente en relación a eso, porque lo que conseguimos era, pues bueno, esos son los trabajos in vitro, pues una silicona recubierta de plata que era flexible, se movía y no se rompía. Comprobamos que hay una
liberación de iones de plata, y esa liberación era durante días, y que tras la liberación pues, se quedaba lo que se llama plata metálica, que eso tiene una capacidad anti-fouling, es decir, que ahí es muy hidrofóbica, perdón, y no se pega nada. Por lo tanto, teníamos una doble acción. Cogimos secreción de pacientes con pseudomonas y con estáfilo, pacientes con prótesis, y hicimos el test de muerto y vivo, en el cual vemos que eso era in vitro, las placas que tenían plata, pues había una gran mortalidad tanto en Staphylococcus aureus y también perdón, en Pseudomonas y Staphylococcus aureus. En cambio, las que no estaban recubiertas, pues rápidamente se colonizaban. Y eso que también calculamos el porcentaje entre una y otra para gram positivos y gram negativos, y había una diferencia significativa. Eso también es muy interesante porque mi intuición, y tal como os explicaré al final de la historia esa de la plata, mi sensación es que es seguramente la actividad anti-fouling única, sin liberación, va a darnos pues alguna solución. Eso es el test que se hace en el laboratorio. Si ponemos una gota en distintos medios, más o menos rugosos, esa gota pues es más o menos plana o cada vez pues tiende más a tener menos superficie, ¿vale? Por lo tanto, este ángulo se abre. Si tenemos una gota, una superficie que hace que este ángulo sea muy abierto, pues eso significa que resbala. Eso sería la diferencia entre una silicona estándar y esa sería la silicona que nosotros recubrimos con plata. Vimos, tanto en agua como en mucina, pues que el ángulo se comportaba mucho mejor cuando había esa superficie de plata. También miramos en el microscopio cómo se comportaban los gérmenes y el biofilm. Muy importante el biofilm, como íbamos comentando. Eso es una superficie de silicona que está intacta, pero aquí ya veis cómo los gérmenes, que están en blanco, pues han ido formando como una capa de biofilm. Por tanto, vemos que hay una invasión del estén. En cambio, esta es la zona recubierta de plata y vemos algún germen de vez en cuando, pero aquí no vemos biofilm. Por lo tanto, vemos que la estructura esta de plata evita el biofilm. Probamos que esa planta pues, se podía mover tanto en la parte plana como en tubular, y luego pasamos ya a cubrir los stents literalmente y hicimos los tests mecánicos con pinzas, y luego hicimos un experimento con mini pigs que estuvieron un mes con una prótesis y comparamos los resultados. Eso sería el aspecto de una prótesis normal con moco, y esta sería un poco con plata. El aspecto de la plata es así un poco asquerosillo porque es muy negra, pero realmente por dentro quedan muy finas. Y lo más interesante, la cantidad de gérmenes que conseguimos reducir pues utilizando las recubiertas con plata. Había una diferencia de potencia de 3. Pero no tan siquiera había menos gérmenes, sino sobre todo los que eran potencialmente patógenos disminuían también de forma muy importante. Aquí pues había pues un 40 y tantos y aquí no llegaba al 1%. Por tanto, en las de plata había menos gérmenes y aparte pues eran benignos. Y lo que os decía sobre el biofilm. El biofilm es esta estructura, vemos en esta primera fila, muy bien organizada, que hay unos poros para que vayan respirando, hay unos puentes, y eso permite a las bacterias pues, airearse, alimentarse, y son colonias bien estructuradas. En cambio, fijaos como aquí lo que se forma es una masa amorfa, que no hay puentes, que hay algún poro, pero que realmente no tiene la estructura. Esta sería el grosor de una biofilm normal y eso sería con plata. Por lo tanto, el efecto sobre biofilm es importante, y incluso vemos aquí la diferencia de grosor, que también es estadísticamente significativa. Han habido algunos, eso sabemos que son distintos productos
fármacos que son antibacterianos y que se utilizan en catéteres, y el grupo del MD Anderson pues hizo este test en el cual pues colocaba en un stent de silicona, pues había otra capa y entre medio había esos agujeritos en los cuales iba saliendo la gendiacina y el azul la violeta de la gentianina, violeta gentianina, que son pues antisépticos. Y este es un estudio que se hizo con 50 cerditos, eso realmente es un montón, y el resultado es que pues, no hubo ningún tipo de diferencia en cuanto a los gérmenes. Yo pienso que el diseño era poco afortunado porque realmente pues, el antiséptico iba afuera y no iba adentro, que es realmente donde hay la formación. En cuanto al granuloma, pues bueno, antes que nada sabemos que el granuloma es por fricción, hay inflamación y fricción, por lo cual eso es lo que pasa en el stent, que se mueve. Y bueno, sabemos que en las de silicona pues, se acaban así, pues recto, de la misma consistencia y material, y que tal vez, si eso sería una sección, imaginaos que haya stents que al final pues, sean de una naturaleza más menos dura y que sea redondeado, con lo cual, fijaos aquí, si hay un movimiento de la mucosa, pues eso resbalaría y no sería tanto impactante como esos ángulos. Pero al final sería un poco, pues antes de empezar a dar tratamiento, pues bueno, antes lo que haría yo sería diseñar stents que en vez de tener esa fricción, pues tuviesen menos fricción. Dicho eso, cuando entramos en el país de las moléculas, pues hay que saber qué es lo que vamos a tratar. Esto es de los pocos artículos publicados en stents y vías de inflamación y reparación. Y esta fue un grupo de Lutz Freitag, que aún sigue activo, y lo que hacía era pues, ver cuáles son las vías que se activan en la regeneración y que se pueden pues, bloquear pues, con rapamicina o a través de arriba pues, el paclitaxel. Por lo tanto, si vamos a utilizar fármacos, tenemos que saber a dónde se dirigen. El paclitaxel es un recordatorio histórico que a lo mejor algunos de mi quinta recordarán. El doctor Cooper era un gran trasplantista que es el que publicó la reducción de volumen quirúrgico para EPOC, y porque había mucha lista de espera de trasplante y pues pensó que con eso se reducía, y el siguiente paso que se planteó pues, fue, en vez de cirugía, hacerlo con válvulas. E inventó un sistema que uno pues hacía una perforación en el bronquio y hacía una luz extra para que las zonas de más insuflación se redujesen. Esa era la hipótesis. Y para preservar el orificio, pues colocó paclitaxel en las prótesis, esas pequeñas prótesis metálicas. Ya, pues eso es como se conocía, se colocaba, eso que hacía era pues, comunicar el bronquio con el pulmón hiperinsuflado, pero enseguida se tapaban. Lo que hicieron pues fue colocar paclitaxel y vieron que realmente pues, las prótesis estaban limpias. El paclitaxel también se ha colocado en prótesis y han sido en estudio animal, el otro también en estudio animal. Fijaos aquí que eso es un stent metálico no cubierto que con sacrificio de los conejos al primer mes, tercer mes y quinto mes, fijaos que a medida que pasa el tiempo, pues hay más granulomas. En cambio, lo que hacían aquí eran pues el metal con nitinol, pues lo recubrían con paclitaxel y fijaos que prácticamente no hay sobrecrecimiento, con lo cual tener un fármaco, a menos para las metálicas, embebido evita que eso ocurra. Otro grupo también de China lo han probado con arsénico y pues demuestran, lo que hacían era pues eso, era un stent metálico recubierto y eso era con un poliláctico que iba a recubierto de arsénico en distintas concentraciones. Eso era a nada,
0,4 y 1,2, con lo cual, pues, bueno, el arsénico probaba que era un fármaco o una sustancia que evitaba el sobrecrecimiento. También los chinos, realmente es un país que en ese tema son los que son más activos actualmente, al menos publicando. También tienen la industria potente que hace competencia con Leifen, que es Microtech. Y en ese caso lo que hacían era pues cisplatino y también colocaban plata para evitar el sobrecrecimiento y el granuloma. Es el único estudio que yo conozco que se utilizan dos sustancias. Y aparte de aquí, miraban los cortes histológicos, pero también todos los mediadores, donde estamos pensando en cuál es el efecto en cuanto a inflamación y reparación. La segunda parte, que eso sería, puede ser un poco más futurista, porque al menos la parte de biofilm, aunque como habéis visto hay poco publicado, pero es lo que realmente, a mi entender, sería lo primero que habría que hacer, granuloma y biofilm. Y para lo que sería la evitación o evitar lo que sea la reciba de estenosis benignas, pues os comentaré algunos experimentos que ha habido hasta ahora. Eso sería el aspecto de una típica estenosis post-intubación. Volvemos otra vez a recordar que estamos hablando de fármacos, por tanto, nuestra mentalidad, o sobre todo los de la regulatoria, es que son fármacos activos frente a moléculas que están participando en procesos concretos. Por lo tanto, aquí recordar otra vez el papel de rapamicina o paclitaxel o mitomicina. Habréis alguna vez tratado pacientes con estenosis en los cuales habréis aplicado mitomicina. Mitomicina C, que está preparada, pues es como es un antineoplásico, sí que está aprobada por la Cochrane para evitar la cuando haces una trabeculectomía, pues evitas que reciba de estenosis, pues colocando mitomicina C. Eso sabemos que hay algunos grupos, básicamente otorrinos, que lo han utilizado. Después de hacer la resección, la ablación, pues con una turunda hasta que se queda un poco blanco con mitomicina, y eso pues se espera que evite la recidiva, que haya menos inflamación. Lo que hay en la literatura es muy escaso, es imposible saber cuál es la concentración, si estás 1 minuto o 2 minutos. Se va utilizando, sabemos que para la cirugía ocular va bien, y aquí pues bueno, no podemos decir 100%. La mitomicina C también se ha impregnado en prótesis que son biodegradables, y aquí vemos dos. La negra es la que va con paclitaxel, perdón, con mitomicina, y la otra que no. Y todos son estudios de laboratorio, y aquí vemos cómo hay un release de fármaco constante a lo largo del tiempo, y también vemos que las prótesis que iban con mitomicina pues había menos recidiva con las semanas. Eso siempre en estudio animal. Lo que nos gustaría pensar sería eso, sería tener un stent que tuviese pues la parte para tener la sujeción, y luego los otros, pues como neumólogos, intervencionistas, pues prescribir. Pues yo quisiera tener esto recubierto de mitomicina, por ejemplo, paclitaxel, de aquí a acá, con esta concentración, ¿no? Pues eso sería un poco el ideal. Tú haces la resección, luego estabilizas con stent y aparte evitas que haya una recidiva con la afectación del fármaco. Si queremos... eso ya lo hemos comentado, perdón. Vale. Nosotros también hicimos un pequeño intento de hacer pues nanocápsulas con paclitaxel, y solo tenemos estudios de cultivos celulares. Cogimos fibroblastos de estenosis, cogíamos donde había una estenosis traqueal y metíamos a cultivar los fibroblastos, y son esas células que veis aquí, y luego sintetizamos unas nanocápsulas que dentro tenían el fármaco,
y hicimos un experimento de un control, nanocápsulas sin nada y nanocápsulas con distinta concentración. Esos son cultivos celulares, ¿eh? No son estudios animales, ni mucho menos humanos. Y lo interesante es que tras 12 días, fijaos que donde los controles y los que son vacíos, solo hay pues la parte de la cápsula, pues aquí el crecimiento de los fibroblastos pues era correcto. En cambio, los que tenían Pydaxel a distintas dosis, pues había menos crecimiento, con lo cual nuestra idea era pues, bueno, intentar eso pasarlo a estudio animal, pero luego os comentaré pues, lo que eso representa. Eso sería la visión, la cantidad de fibroblastos que viven en la silicona normal, perdón, en el control, los que están simplemente perdón, eso sería lo mismo, serían los dos controles, y eso sería pues las distintas concentraciones de paclitaxel. Si quisiéramos ir a otro tipo de fármaco, acordaos de la rapamicina, que también se demuestra en estudios animales que tú puedes inducir una estenosis, luego colocas tu stent con rapamicina y lo que vemos es cómo eso sería la estenosis que hemos inducido. Esta es con el stent metálico y eso sería con el stent con rapamicina, con lo cual se demuestra de forma clara y medible que si tú has hecho una lesión y luego haces contención mecánica y farmacológica, tu tráquea te queda como inicial. También esos estudios vuelven a poner de manifiesto que los mediadores de inflamación y de reparación, los de fibrosis, también están disminuidos cuando hay rapamicina. Recordaos, la rapamicina es uno de los que se puede bloquear, que bloquea el mTOR, que es la vía esa de producción y de inflamación. Finalmente, un problema que es mucho menos frecuente, pero que realmente es irresoluble para los pacientes, son las fístulas benignas. Eso lo hemos visto a veces en pacientes que han ido a radioterapia y se han curado el tumor, pero les ha quedado esa fístula que no se puede pues, ocluir ni de tráquea ni de esófago, que a veces entre una comunicación y la otra no es recto, sino que a veces hacen pues una fístula compleja. Es un problema difícil de tratar y que de entrada que lo voy a tapar con una prótesis, pero sabemos que la prótesis a medida que pasa el tiempo, como demostramos en nuestro estudio, aparecen más y más complicaciones. Aquí ha habido algún intento de coger lo que serían las células madre de la grasa, pues se hacen pues, una liposucción de la propia grasa y se aíslan las células madre y eso se ha utilizado pues, en distintas enfermedades con más o menos éxito, con lo cual sería pensable pues, que eso puede también utilizarse localmente cuando hay una fístula. Ese es un estudio en el cual se utilizan células madre, pero es verdad que también se utiliza el argoplasma y hacen también pues, una inyección con tissucol y cuando es un mix y no sabes realmente cuál ha sido el efecto. Pero aquí teníamos una fístula y aquí está cerrada, con lo cual, bueno, es algo que desde el punto de vista de otras especialidades funciona y aquí debería ser sencillo, ¿no? De todas maneras, seguramente lo que vamos a ver son cultivos celulares de forma de laboratorio. Hay que pensar que el mercado del bioprinting realmente está en franco crecimiento y que no será fácil pues tener una prótesis biodegradable que contenga pues el bioprinting pues a lo mejor de células madres para colocarse dentro de una fístula. Solamente aquí habrá un cambio, pero también veremos a continuación que hay otros condicionantes que hacen que lo que es necesario a veces no sea posible.
primera manera de ver cómo está la neumología. Os he comentado pues varios artículos, pero no era una selección, eran todos los artículos que se han publicado con fármacos. Hay distintos comparadores, siempre con animales, pero prácticamente es lo que hay. O sea, lo que se ha publicado es lo que habéis visto. Y, pues bueno, esos datos son dolorosos, ¿eh? Si tú cruzas drug-eluting stents y coronaria, pues te salen 15.000 resultados y 500 artículos este año. Si miras neumología, pues solo hay 21 y este año no ha salido ninguno, ¿eh? Y estos de aquí, los últimos, son los que os he comentado, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues sí, desde el punto de vista intelectual, científico, tiene su interés, pero vemos que eso realmente no se avanza mucho. Dices, bueno, es que a lo mejor no se avanza mucho, pero se están haciendo muchos clinical trials. Y bueno, pues si tuvieras coronaria y stents activados, pues hay registrados aquí pues 582. Y para tráquea, para stent, no hay nada. Con lo cual dices, pues se está haciendo poco trial y los grupos de investigación son muy aislados y la gran mayoría están en China. Con lo cual, pues bueno, hay que ser realistas. Hay una situación distinta. Cuando hablamos de stents activados farmacológicamente, pues bueno, tenemos que saber que hay que saber qué agentes utilizar, la dosis, cuánto tiempo. O sea, hay que pensar que es un medicamento, ¿eh? Hay que identificar cuál es el carrier, si se deja más rápido o más lento. Hay que saber cuál es la ventana entre que pones y sacas o si es biodegradable, cuánto tiempo está ahí. Y sobre todo tienes que iniciar todos los estudios de regulatorio, ¿eh? Estamos hablando de fármacos, con lo cual hay que aplicar regulatoria. Esta regulatoria es estrictamente estricta y hacer todo esto pues conlleva pues una inversión importante. Básicamente, fijaos que eso es la clasificación de los medical devices. Si tú colocas algo más o menos inerte, sería un 2A y un 2B, que eso pues necesitas una serie de estudios, pero son asumibles. Pero si es clase 3, que es un medical product, tienes o bien pues haces afectación cardíaca o neurología, pues eso representa realmente mucha inversión. Antes estábamos comparando pues, los stents coronarios y los traqueales. Hemos visto una visión en el PubMed y en el Clinical Trials y de forma resumida sería eso. Dos órganos que tienen zonas que se ocluyen, una puede ser las coronarias y la otra la tráquea, que realizaron en su momento su primera generación de stents con sus complicaciones, cada uno suyas, pues oclusión, trombosis en las coronarias y para la parte pues, de neumo, las que hemos comentado, coagulación, oclusión, mutilación. Pero ahí es donde nuestra historia se divide. En cardiología hicieron un salto, básicamente porque hay un importante mercado. Fijaos que para el 24 se calcula a nivel global 13 billones de dólares. Pues hay mucho market, hay pues obviamente mucho negocio, hay mucha investigación y hay muchas compañías de medical devices. Fijaos, 7,6 de crecimiento anual. En cambio, pues bueno, nosotros tenemos el mercado es mucho más pequeñito, por lo cuando hay menos investigación y hay menos interés, con lo cual, pues bueno, seguramente esos estudios de laboratorio, pues a ser que cambie mucho la situación, es muy posible que eso se acabe extinguiendo. Vale, con lo cual, esta es mi previsión, que será que seguramente el futuro de los stents no pasará de los traqueobronquiales por la aplicación de fármacos, sino cambiando pues, las nuevas maneras de fabricarlos. Pues ya sea el 3D o los nuevos biomateriales. Y os he dado dos ejemplos
Este es el que hicimos nosotros, simplemente componiendo plata no activa. Vemos que realmente hay mucha hidrofobicidad, o bien, para evitar granulomas, pues tan siquiera pues cambiando el tipo de metal, de material. Con lo cual, esta charla causó pues bueno, un poco de discusión y no sé si las expectativas eran muy altas, pero la realidad es esa, o sea, tenemos que adaptarnos a lo que hay. O sea, el mercado es el que hay, el interés es el que hay y seguramente los stents tienen que evolucionar, pero mi humilde opinión es que seguramente no será a través de los fármacos. Y sin más, esta es la visión desde nuestro hospital, Hospital Germans Trias. Eso es lo que veis, es Barcelona. Tenemos dificultad para llegar al hospital porque está un poco más lejos, pero realmente las vistas y la calidad del aire son superiores. Bueno, pues nada, esa sería la segunda charla, que es no tan del día a día, sino un poco ver el futuro hacia dónde vamos. Pues nada, espero vuestros comentarios y dudas al respecto. Gracias. Bueno, Doc, gracias por la charla espectacular. Bueno, yo estoy en el medio porque estoy un poco en Argentina, un poco acá, y supongo que los doctores que están en Buenos Aires o en algunos otros centros pueden hablar más de sus experiencias con cosas más evolucionadas que el resto del país, porque Argentina está más complicada. Y por otro lado, bueno, acá tengo algunas preguntas de los chicos de los médicos que están conectados. El doctor Gerardo Vila pregunta si han tenido neumonías asociadas a estén colonizados. Y la otra pregunta es cuánto tiempo dejan generalmente los estén, o mejor dicho, cuando consideran que también las estenosis ya se han curado. Sí, a ver, la parte cuantificada de neumonías, el grupo de MD Anderson miraron el tipo de bronquitis y neumonías y realmente pues las hay, a diferencia de los que no llevan stent, y habitualmente son por gérmenes potencialmente patógenos, como pseudomonas. Mi experiencia personal, que fue muy reveladora, pues una de las primeras prótesis que coloqué, me quedé súper contento, el paciente pues volvió a oncología y me llamó el jefe de oncología al cabo de un par de semanas o 3, diciendo que el paciente pues se había chocado y que el origen era un MARSA, que solamente llevaba el interior por la prótesis, se había colonizado por MARSA. Con lo cual fue para mí un shock. O sea, he hecho algo muy difícil que ha aliviado al paciente de su asfixia y se ha muerto de una infección, de una sepsis secundaria a colonización. Por lo tanto, sí, hay neumonías y no es tan frecuente como las bronquitis, colonizaciones, que eso también produce pues, tos, malestar, halitosis, pero sí, son frecuentes. En algún momento nos planteamos incluso los pacientes antes de colocar en stent, pues mirar si eran portadores de estáfilo. Sabes que algunas cirugías se hace de rutina, los de cardiología, por ejemplo, cirugía cardíaca, y puedes hacer pues una esterilización de estáfilo y al menos te ahorras una parte de la colonización. Es una idea que no evolucionó, pero que sabemos que eso pasa. Y en cuanto a la segunda pregunta, sabemos que eso ha ido cambiando un poco. En los pacientes que tienen una patología maligna, si el paciente no va bien, seguramente lo que acabas haciendo es telescopando, colocando una segunda prótesis. Eso lo hacemos a veces sin ni tan siquiera retirar la anterior, le colocamos una más allá. Y para los pacientes que van bien, si tú colocas una prótesis y se reduce el tumor, pues eso migra y hay que retirarla. Pues aquí no hay un tiempo, que es un poco, depende de la evolución. En las benignas, lo que empezó a hacer Dumont era hacer un recambio cada 3 meses. Eso se ha ido modificando y nosotros al final cambiábamos cada año, año y medio. Si la prótesis no da ninguna complicación, tampoco colonización, no se mueve y pues podemos esperar. Sabemos que las
estenosis sencillas se curan más rápido, las complejas tardan más. Si es un paciente con una estenosis benigna compleja, a la cual le retiras y reciba, pues esa tiene que ir haciendo recambio pues, cada año y medio o así. Eso lo hacemos un poco según el aspecto de la prótesis, si hay mucha colonización y va variando. Pero sí que es verdad que hemos pasado de los 3 meses pues año, año y medio, e incluso puede llegar a 2 años tranquilamente. Y hay un case report de prótesis que se han retirado los 4 y 7 años después de su implantación. Sebastián Lamont pregunta, bueno, muchas gracias por la charla. Quería consultar si las estenosis traqueales por vasculitis hacen alguna consideración diferente a otras estenosis benignas con respecto de dilatación y colocación de stent. Aquí siempre hay que considerar el tratamiento sistémico, por supuesto. Sí que no tenemos muchos casos, al menos en mi experiencia. Si es algo poco estenótico, puedes tirar a veces simplemente con dilatación, pero si es muy extensa, tendrías que plantear, pero sabemos que son pacientes que van inmunosuprimidos. En general, intentamos no colocar. También es verdad que pues, puedes dar tratamientos médicos y con eso se resuelve un poco. Por ejemplo, las amiloidosis o así, pues son malas de tratar endoscópicamente, te sangran y a veces con tratamientos médicos pueden resolverse. Al final, lo que hay que tener en cuenta es una estenosis que le está causando problemas de calidad de vida, respiración, insuficiencia respiratoria y tal, pues luego colocas lo que sea, aunque sea en un contexto de vasculitis. Bueno, les mandan agradecimiento acá a todos los colegas que están conectados, doctor. Muy bien. De mi parte, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, de paso aprovecho para saludar a todos mis colegas que están en Argentina. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer, espero que os haya gustado y haya sido de utilidad y nada, nos iremos seguramente viendo, conectando más adelante. Gracias, Florencia.